Hola, mi compañera Daniela Quevedo y yo, Javier Reina, les vamos a presentar qué cosas son las garantías individuales y los derechos humanos y cómo estos dos se enlazan entre sí. Las garantías individuales son prerrogativas fundamentales, las cuales se nos otorgan desde que nacemos hasta que fallecemos, y estas nos permiten tener ciertas libertades, al igual que nos permiten protegernos de ciertos actos del Estado. Los derechos humanos son derechos universales, lo que quiere decir que una vez que se nos otorgan, no se puede rebotar y tampoco alterar. Esto se basa en la misma idea de que todas las personas tenemos el mismo valor. Las garantías individuales y los derechos humanos son conceptos bastante relacionados entre sí, los cuales hacen que las garantías individuales estén en la Constitución mexicana y expliquen un poquito de los derechos humanos. Ya el derecho humano es el que está más descrito o más específico comparado a las garantías individuales, pero está bastante relacionado. Bueno, ahora daremos paso a unas entrevistas a una docente y un alumno acerca de si estos conocen qué son las garantías individuales y los derechos humanos y cómo es que estos dos se pueden enlazar. Bueno, vamos a entrevistar a la profesora Gabriela Moreno y pues vamos a ver qué nos puede responder sobre nuestras preguntas. ¿Qué? ¿Conoce qué las garantías individuales? Garantías individuales. De lo que yo recuerdo que lo vi en la primaria, si es que bien recuerdo, eran acerca de algunos de los derechos que tenemos como personas que ya son inherentes, es decir, que por el simple hecho de haber nacido ya los tenemos, según esa es mi definición. Sería si la niña Bastante correcta su definición. Nada más sería como decir que eso ya lo garantiza el gobierno, no tiene garantizado la ley. ¿Qué tipo de garantías tienes? Garantías a la vida, no sé si sea una de ellas o que ya sería derecho a los derechos, a la vida, a la intimidad, al sufragio, a la libertad de expresión, ahorita son de las que me acuerdo más, pero hay muchas más, a la vida, a la vivienda, a la vestimenta, a la educación. ¿Conoce o qué concepto conoce de los derechos humanos? De los derechos humanos, pues son aquellos derechos que toda persona tiene por el hecho de existir, ¿no? De ser una persona. Sí, está bien. Algo para comentar en las garantías individuales. Yo estudio el concepto exacto de derechos humanos. Estos ya comienzan desde que naces hasta que falleces. Y estos derechos humanos son universales. Ninguna persona, nadie te puede llegar y quitarte algunos, algo así por el estilo. La confusión en la garantía individual y el derecho humano normalmente se da porque la garantía individual es como que no sé, el derecho humano es un poquito más exacto. Digamos, en este caso, el tema de la educación, una garantía individual se podría ser el artículo 3, que se refiere a la educación libre, gratuita y laica. Sí, ella lo que sería el derecho humano es el artículo 26. Lo que prácticamente es que la educación fundamental es gratuita y obligatoria. Ese sería más que nada, se convierte en un derecho humano, y la garantía individual es la parte, pues ya no sé si decirlo, como el concepto. La otra es lo que lo complementa. Como mi compañero dice, el derecho es mucho más específico para la Ahora, queríamos preguntarle cómo es que usted, cómo es que usted puede enlazar estos dos. ¿Cómo usted, si es que de los ejemplos que le hemos dado, podría tal vez darnos? Claro, si hay las garantías individuales, pues tenemos derechos, ¿no? Pero como te lo dije, van relacionados y no se pueden como separar, sino que a lo que yo entiendo de lo que ustedes me están comentando, una es de una manera general y otra de una manera más específica. No sé si es correcto lo que yo entiendo. ¿Podría hacerlo por el ¿De derechos humanos? enlazando los dos? Enlazando los dos. Digamos, en el caso de la vivienda o no sé, o del trabajo. Tal vez, o sea, un ejemplo que usted podría. quiera agregar. Sí.
Sí, es que pues ahorita pues, sí, ya con el complemento pues a la vivienda, a la educación, a la intimidad, al sufragio, ya lo dije. ¿Cómo creen que eso se relacionaría con derechos internacionales? Que toda persona debe de exigirlo, ¿no? O sea, es exigirlo, ¿por qué? Porque como personas tenemos esos derechos y nadie puede violar esos derechos, porque como ustedes lo dijeron, pues también son inherentes, ¿no? Y estamos, pues sí, tenemos que exigirlos. Muchas gracias por su tiempo. No, de qué. Espero les haya ayudado y les pongan 10. Muchas gracias. Adiós, espero haberme hecho los. Bueno, ahora vamos a entrevistar a un alumno de sexto semestre, Pedro Antonio. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Tú sabes qué es una garantía individual? No. Bueno, te explico. Las garantías individuales son aquellas las cuales tienes desde que naces hasta que mueres. Por ejemplo, como el derecho a la vida, el derecho al estudio, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Te pediría ejemplos, pero veo que los conoces. no te recuerdo alguno, ¿no? ¿Qué puede ser? O un concepto que puedes desarrollar después ¿Con de lo lo que que puedes decir. indica o crees que se relacionen con los derechos humanos? Como tal, es quizás sí, quizás no, porque no sé, el derecho a vivir puede interpretarse como en un tema médico que alguien ya está, no sé, ya estoy muriendo. Y en el caso, pues, si le quiero dejar pasar mi derecho a vivir y fallecer tranquilamente, pienso en el derecho. Por ejemplo, pienso, puede ser errado, porque no sé realmente que se haga. Justamente Tienes una idea. tienes una idea, pero no puedes renunciar a los derechos humanos y a las garantías individuales. Porque eso se te otorga desde que naces hasta que ya mueres por causas naturales o por asesinatos, Etcétera. etcétera. Ok, la refieres entre comillas que los derechos humanos son literal, son derechos que te asignan desde que naces hasta que mueres. Y esos son universales, nadie puede llegar y quitártelos, nadie puede llegar y tal vez en caso de que sea una emergencia o algo, alterarlos. Digamos, en el caso de la pandemia, pues se nos borró, bueno, se nos pasó un poco el derecho al tránsito. En este caso sí se puede, pero ya de ahí no se pueden alterar. Estos son universales, nadie puede quitártelos. Lo que lo hace un poco diferente a las garantías individuales es que, por ejemplo, digamos, lo usamos en el artículo 3, ¿tú sabes cuál es? ¿Es el de la educación? Sí. Ok. En este caso, el artículo 3 sería, o más o menos la idea que te da, es prácticamente una garantía individual. Y el artículo 26 lo complementa, pero sí es un derecho humano. Ese prácticamente habla sobre lo que debe ser gratuita la educación fundamental y debe ser obligatoria. Este tipo de. Sí, es la educación fundamental la que está planteada de esta forma. Es más o menos la diferencia que hay, una es más específica que otra. No es como un concepto, se puede decir, y la otra ya es algo muy Específico. Acá ya. ¿Cómo desarrollar la idea del concepto? Eso es lo que hace el derecho humano para la garantía. Ahora que ya te explicamos algo de la diferencia entre las garantías individuales, que es una garantía individual y que es un derecho humano, ¿tú crees que nos podrías dar ejemplos En la o zona. por lo menos dar una idea de cómo se relacionan estos dos? Pues, podría ser una garantía, entonces puede ser el hecho de que naces con el derecho pues, a tus padres o algo así, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver con el derecho a que pues ellos te críen, ¿no? O sea, te vayan cuidando. Pienso que se puede hacer un ejemplo. Puede ser la manutención y eso. Exactamente. Pues de cierta forma es algo parecido diferente en la parte de un hogar. O sea, se puede usar de esa manera y ya luego entra justamente esta parte de la manutención. Entonces sí, sí, estuvo muy buen ejemplo. Bastante bien. Muy buen Lo ejemplo. entendiste bastante bien. Pues sería todo. Sería todo. Muchísimas gracias por tu apoyo.
por tu tema. En conclusión, lo que notamos en la entrevista fue que varias personas no conocen lo que son garantías individuales y las confunden con los derechos humanos. Lo que hace es que tampoco tengamos una cultura en la cual se explique la diferencia de las garantías individuales y los derechos humanos, lo que hace que las personas desconozcan qué garantías individuales tienen y qué derechos humanos tienen. Entonces, lo que yo les invito a hacer es que en las escuelas o en algunos trabajos les lleguen a explicar qué son las garantías individuales para que las personas las conozcan. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.